Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. Un ciudadano de nacionalidad china de 19 años de edad estaría bajo observación en un centro hospitalario de la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, con el fin de descartar un posible caso de coronavirus. Esto es información de última hora. Migración Colombia emitió un comunicado. El día de hoy, en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, en coordinación con Sanidad Portuaria, fue detectado un pasajero que provenía de Estambul. Este pasajero tiene nacionalidad china y presentaba unos síntomas de fiebres y de congestión similar a una gripe. Ante esto, las autoridades de sanidad optaron por aislar al pasajero aplicando los protocolos portuarios y trasladarlo a una de las clínicas de la ciudad de Bogotá para una valoración más a fondo. De igual manera, los pasajeros que venían en este vuelo fueron bajados en su totalidad y la empresa está en un proceso de desinfección del avión. Migración Colombia, en aplicación a protocolos internacionales, ha venido acompañando a los funcionarios que atendieron el pasajero. Están siendo valorados de igual manera en una clínica de Bogotá y se esperan los pronunciamientos médicos que permitan determinar si hay alguna afectación grave eventual de un coronavirus o si se trata de una afección respiratoria grave. El acompañamiento tanto al ciudadano chino como a los funcionarios de migración y de sanidad que tuvieron contacto con esta persona. El resto de los pasajeros fueron desembarcados en una zona especial del aeropuerto El Dorado, que sirve a la ciudad de Bogotá, para ser valorados, mientras se realizaba el proceso de desinfección de la aeronave. Previamente, México se había convertido hoy en el primer país de América Latina en investigar un posible caso de contagio. Así lo reveló en horas de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tradicional conferencia de prensa matutina, asegurando que el caso permanece bajo observación en el estado de Tamaulipas, al norte del país. Ya hay identificación de lo del virus, 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, 2 casos. Sí, uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus. ¿Cuáles son las instrucciones que estemos pendientes, como lo estamos? Por otra parte, Brasil acaba de anunciar la detección de un posible caso de coronavirus en Minas Gerais. La potencial infectada sería una mujer de 35 años que recientemente había viajado a la ciudad china de Shanghái. Autoridades médicas han indicado que su estado es clínicamente estable. Hoy se elevó a 17 la cifra de fallecidos en China por este nuevo coronavirus. Lo que más preocupa a las autoridades sanitarias es que pueda mutar y propagarse con mayor velocidad. ¿Qué se sabe hasta ahora? Jason Calderón, nuestro director de informativos, está con nosotros la tarde de hoy. Jason. Gracias, Idania. Muy buenas tardes. Este virus mortal se expande con velocidad. Ya ha llegado a 4 países en Asia. Mire, en China, que fue el lugar donde comenzó este coronavirus, se han reportado 444 casos de infectados y es aquí donde ya hay 17 víctimas mortales. La isla de Taiwán también ha reportado un caso.
Tailandia, otro país de Asia, ha elevado a 4 el número de casos de neumonía por infección de coronavirus. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha confirmado también el primer caso, una mujer china que dio positivo en la prueba del virus tras llegar al aeropuerto internacional de Incheon. Vamos más allá, Japón también ha reportado un caso. Según el Ministerio de Salud japonés, es un hombre de unos 30 años que había estado en la ciudad china de Wuhan. Y ahora pasamos de continente, porque en Oceanía, Australia ha reportado un caso sospechoso y empieza a tomar medidas para reducir el riesgo de propagación, entre las que se incluyen los controles en los aeropuertos y proporcionar información relacionada con el coronavirus. Vamos al otro lado, vamos ahora al continente americano. Estados Unidos ha reportado el martes el primer caso de coronavirus. Según el Centro de Control de Prevención y Enfermedades, el virus se ha detectado en un hombre estadounidense de 30 años que había viajado de China a Seattle. Y justamente este paciente fue atendido en un centro médico en el estado de Washington. Pero hoy además se ha conocido caso sospechoso en México. Al parecer un profesor universitario que viajó también a esta ciudad de Wuhan, donde apareció el brote. Y Colombia, donde está siendo valorado un ciudadano chino de 19 años, también se ha sumado a la alerta. Dicen que este ciudadano llegó a Bogotá procedente de un vuelo de Turquía, manifestó tener gripe y allí se está justamente evaluando. Brasil ha anunciado un posible caso en Minas Gerais. Sería una mujer de 35 años quien había viajado recientemente a Shanghái. Los coronavirus son virus de transmisión aérea, pero también se pueden transmitir por objetos o sustancias recientemente contaminadas, como ocurre con el virus de la gripe. Aunque todavía se desconocen muchos detalles, la OMS ha dicho que lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de coronavirus. Hasta el momento se ha confirmado que la transmisión también se puede dar entre humanos y el virus incluso puede mutar. Causa neumonía y se propaga a través de la respiración. ¿Con qué síntomas? Fiebre, tos seca, dificultad para respirar y fatiga. Las autoridades recomiendan a las personas que estén en zonas donde haya sido declarado algún caso de este virus, evitar el contacto con las personas contagiadas, lavarse las manos en toda hora y justamente antes de comer, mantener una distancia de por lo menos 1 metro entre personas y utilizar tapabocas para cubrirse la boca y la nariz. Solo así se va a evitar el contagio. Y Dania. Gracias a Jason Calderón, gracias por acompañarnos, Jason. Es bueno reiterar lo que se sabe hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud ha convocado un comité de emergencia para determinar si el nuevo coronavirus constituye un riesgo para la salud en el mundo. A través de su cuenta en Twitter, el director general del organismo anunció el encuentro en el que participaron un grupo de médicos y expertos en la materia. El objetivo, determinar si se trata de una situación de preocupación internacional y qué recomendaciones deben hacerse para manejar el brote que mantiene en alerta a las autoridades médicas de todo el planeta. Basado en la información actual, claramente hay unas fuentes que parecen ser las primeras, teniendo en cuenta toda la transmisión humana ocurriendo en un contacto cercano. Basado en la experiencia previa y particularmente con otros tipos de coronavirus y también con los análisis de esa información desde China, nos podemos dar cuenta de que está ocurriendo la transmisión de humano a humano. Son las 4:11, hora costa este en los Estados Unidos. A esta hora quiero saludar a la doctora Aileen Martí. Ella es profesora de enfermedades infecciosas y asesora de salud y seguridad pública para la Organización Mundial de la Salud. Estuvo hoy en una rueda de prensa que se ofreció hace pocos minutos por parte de esta organización. Doctora, buena tarde, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. ¿A qué consenso o a qué llegó la Organización Mundial de la Salud? Es decir, ¿qué se decidió en la reunión de hoy? Pues la verdad, lo que se decidió es decidir otro día, porque al fin y al cabo miramos a todos los datos muy bien presentados por China y principalmente China, porque ellos son los que tienen la mayoría de las informaciones.
y notamos que todavía no hay suficiente información para poder decir que esto llega al nivel a ser un FICA, que es una emergencia pública internacional de emergencia. Eso fue lo que decidimos, pero también te puedo decir muchas otras cosas. Por ejemplo, ya se sabe ya que la mayoría de los pacientes son personas de más de 40 años. Se sabe que casi 70% de los casos son en hombres y no mujeres, o sea, son por alguna razón. Estamos en medios, la OMS y el gobierno de China y la Facultad de Salud de ellos en la investigación para tratar de determinar de cuál animal originó este virus y también ya se sabe la secuencia de este virus. Y con esa información podemos empezar el proceso de tener manera de detectar mucho más rápido quién sí tiene este virus y quién tiene cualquier otra razón por cual tiene problemas respiratorios y fiebre. Fíjese, importante, no hay datos suficientes para decretar una emergencia pública a nivel mundial. Eso era algo que se esperaba que pudiese ocurrir hoy. Eso queda absolutamente descartado. No completamente descartada. Vamos a mirarlo otra vez mañana y las reuniones van a seguir hasta poder decir definitivamente si sí o no se va a declarar en algún momento esto como una emergencia. Pero yo te puedo decir también que las acciones que está tomando China en particular, pero los otros países también, son precisamente lo que es adecuado y necesario para contener y poner las manos alrededor de este problema. Doctora, por supuesto, hay temor, hay nerviosismo a nivel internacional en relación a lo que pueda ocurrir con este coronavirus. ¿Qué es lo recomendable para quien se sienta mal? ¿Qué es lo recomendable? Por ejemplo, leía yo que el paciente que está en observación en este momento en Colombia, que tiene 19 años, que es de origen, de nacionalidad china, se siente mal ya hace muchos días. Sí, lo más probable es que bueno, no se sabe, porque como es joven de 19 años, es posible que la manifestación en él va a ser diferente a los casos más graves, los más de 500 casos que hemos visto ya, que la mayoría son personas de más años que ese muchacho. Y esa es la cosa siempre que pasa con una enfermedad nueva, que siempre lo que presentan primero son las personas que tienen la enfermedad más aguda. Después, cuando empezamos a entender la infección y entender el virus nuevo o la bacteria nueva, empezamos a reconocer esas personas que manifiestan menos síntomas, que no se ponen tan enfermos, y viendo que la mayoría de las personas que se han presentado han sido de mayor edad, eso es una indicación que lo más probable es que hay muchas más personas que están infectadas, pero con muchos menos síntomas. Y eso es lo que yo predicto que es lo que vamos a ver. Y es posible que este muchacho de 19 años tenga alguna otra cosa que le está complicando y dándole la infección peor. Pero no se te olvide que la influenza también puede ser muy terrible y dar síntomas muy parecidos. Claro, claro. Y no tratada de la manera correcta, lamentablemente también puede ocasionar la muerte. Precisamente, exacto. Es una razón por cual una de las recomendaciones, encima de lo que ya han dado ustedes, es que también la gente se debe vacunar contra la influenza y las otras cosas por cual sí tenemos buenas y sanas vacunas. Por dos razones. Número uno, para no confundir las infecciones, eso es muy importante, y no asustarse a pensar, ay, esto es coronavirus, cuando la verdad es una influenza por cual sí tenemos tratamientos. Número dos, cuando uno está más saludable, el cuerpo tiene más energía y potencia para defenderse contra cualquier insulto. O sea, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y
tomarse las vacunas es una cosa fundamental para prevenir ser víctima de coronavirus o de cualquier infección. Sí, tener una condición saludable a nivel general. Eso es también parte, bueno, usted lo acaba de decir y es lo que hemos venido leyendo. Al descifrar, doctora Ayllén, decía usted, al descifrar el patrón del coronavirus es mucho más fácil identificar en aquellos pacientes que presenten sintomatología si lo pueden tener o no. Claro, ahora que sabemos la secuencia genética de este virus, tú vas a ver que en pocos días vamos a tener un examen de PCR que se va a distribuir por todos los clínicos del mundo entero para que se pueda hacer el diagnóstico muy fácil y muy rápido para decir definitivamente la persona tiene o no tiene el coronavirus o tiene cualquier otra cosa, ¿no? Claro, claro, lo cual es ya es una ventaja o un paso adelante para ganarle la batalla al coronavirus. Exacto. China ha puesto, doctora Ayllén, entiendo, la ciudad donde esto se originó, creo que son 11 millones de personas, ha puesto en cuarentena la ciudad completa, ha prohibido salir a nadie de esta ciudad. ¿Es lo correcto? ¿Esta es una manera drástica, pero una buena forma de contener esto? Es una manera de contener el problema y es una cosa que un país que tiene el tipo de gobierno que tiene China lo puede lograr, que otros países no lo pueden hacer, por supuesto. No están 100% preveniendo que todo el mundo no vaya y que todo el mundo no se vaya de Wuhan, pero esa es lo que están tratando de lograr, que casi nadie vaya y que si las personas no tienen una razón muy importante para ir a Wuhan, que no vayan. Y entonces ellos están muy preocupados ahora, por supuesto, porque tienen los festivales de este tiempo de años allá, donde normalmente hay un movimiento tremendo de personas chinas de una zona a otra. Y por eso también están muy alarmados y están haciendo métodos que parecen un poquito radical, pero al fin y al cabo, con un virus tan peligroso, por ahora parece que es muy peligroso, y esa barbaridad de gente es probablemente una cosa muy correcta que ellos hagan ahora. Me imagino, doctora Ayllén, que ante una situación como esta, la Organización Mundial de la Salud, usted lo ha dicho, no han tomado decisiones hoy, mañana vuelven a reunirse. Esto es como una vigilancia permanente. Bueno, no permanente, hasta que podemos tener vacunas o tratamientos o que esto por sí mismo se reduzca. Es lo que se está haciendo por ahora hasta que tenemos más herramientas. Claro, más herramientas y más información. Es decir, ver el desarrollo de los pacientes, me imagino, que están bajo observación y sobre todo ahora que hay observación en México, también en Colombia y en Brasil. Sí, por supuesto. Y México, Colombia y Brasil está haciendo lo correcto. Claro. Aunque la probabilidad es que esos individuos no sean contaminados, pero pueden estar. O sea, están haciendo lo correcto. Quiero agradecer a la doctora Ayllén Martí. Ella es profesora de enfermedades infecciosas, asesora de salud y seguridad para la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Un placer. Igual para nosotros haberla tenido. Son las 4:21 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Es la noticia en primera plana, lo que tiene además el foco de atención a nivel mundial. Desde el Foro Económico, por cierto, que se lleva a cabo en Davos, en Suiza, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene un plan en marcha para contener el brote de este nuevo coronavirus. Tenemos un plan y creemos que se va a manejar muy bien. Ya lo hemos manejado muy bien. El Centro de Control de Enfermedades ha sido estupendo. Son estupendos profesionales y estamos en buenas condiciones. Creo que China también está en muy buenas condiciones.
Durante la misma intervención desde Suiza, el presidente Trump informó que su administración se prepara para incluir a nuevos países a la controversial lista de naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido el ingreso a los Estados Unidos por razones de seguridad. La lista actual establece fuertes restricciones al ingreso de ciudadanos de Irán, Siria, Yemen, Libia y Somalia, así como también restricciones específicas contra ciertos ciudadanos que provengan de Venezuela o de Corea del Norte. Estamos agregando un par de países, tenemos que estar seguros, nuestro país tiene que ser seguro y ya ven lo que está pasando en el mundo, nuestro país tiene que mantenerse seguro, así que tenemos una prohibición de viaje muy fuerte y vamos a añadir algunos países. ¿Puede darnos una pista sobre la región o los países? Va a ser anunciado muy pronto. Cuando son las 4:24 minutos, revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, a quien le fue detectado el virus, pero del dengue. Según lo informó el ministro de Salud, el mandatario se encuentra estable, estará ausente de sus labores por al menos 48 horas, como le ha ordenado el equipo médico. El jefe de Estado había abandonado de urgencia un acto público este martes en una zona cercana a la frontera con Brasil. Y es que según las autoridades sanitarias, en los últimos meses, el dengue se ha propagado a través del 80% del país suramericano. Por el momento hay 2 fallecidos confirmados. Él se encuentra en muy buen estado. Tenemos en este momento el resultado del análisis de sangre que confirma efectivamente que el presidente está con dengue. Él se encuentra en muy buen estado general. Va a cumplir su agenda en Burú y Charoga. Lo va a hacer con algunas pequeñas restricciones. Y vamos a estar evaluando día a día para eventualmente darle el alta cuando así corresponda. Es noticia en Colombia las cédulas y los pasaportes que le fueron otorgados a 3 ciudadanos sirios acusados de pertenecer a Al-Qaeda. No sería el único caso hasta ahora. La registraduría y la fiscalía investigan al menos 1.200 registros de extranjeros a los que se les dio irregularmente nacionalidad colombiana. Marix Aristizábal, de nuestra cadena aliada Noticias RCN, conoció en exclusiva de este caso. Al-Harari, Tuamé y Al-Rafi fueron capturados cuando intentaron ingresar a Dallas haciéndose pasar por ciudadanos colombianos. Pero es que tenían todos los documentos supuestamente en regla. Estados Unidos los acusa de hacer parte del grupo terrorista Al-Qaeda. Son en realidad 3 ciudadanos sirios que obtuvieron papeles colombianos, registro civil, cédula y pasaporte en una red que detectó la registraduría y que ya investiga la fiscalía y en la que se habrían entregado papeles a más de 1.200 extranjeros de Cuba, Israel, Siria, Afganistán, Irak, China, Vietnam, África y Ecuador. La alerta está sembrada porque integrantes de grupos extremistas podrían estar movilizándose en el mundo haciéndose pasar por colombianos. Y es que en los documentos conocidos en exclusiva por Noticias RCN saltan a la vista varias inconsistencias. La primera, los números de cédula. Al-Rafi nació supuestamente el 1 de enero de 1974. Su número de cédula es 1-221-979-790. El número de cédula siguiente es el 1-221-979-791. Fue asignado a Tuamé Tuamé, quien tiene 55 años. Y el siguiente es el 1-221-979-792, asignado a Al-Harari, que tendría 48 años. Es decir, aunque todos tienen edad diferente, sacaron la cédula el mismo día y en el mismo lugar, el 16 de noviembre de 2006, en Ciénaga Magdalena. Y los números de identidad que les asignaron son los que hoy en día corresponderían a personas menores de 30 años. Y esto también llamó la atención a los funcionarios de migración en Estados Unidos. Todos, coincidencialmente, nacieron en Cartagena y tramitaron su pasaporte en La Guajira, expedido el 21 de noviembre de 2016. El registrador nacional, que ha encabezado las pesquisas al interior de la entidad, ya declaró insubsistente a un funcionario en Ciénaga Magdalena, quien habría colaborado en la emisión de estos documentos falsos. Mientras tanto, las investigaciones avanzan en la Fiscalía y en Migración Colombia.
Es noticia el informe de Human Rights Watch sobre la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela. En este informe se asegura que grupos ilegales controlan zonas entre el departamento de Arauca y el estado de Apure, con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. Son objeto de secuestros, amenazas, como ya dije, extorsiones, y en algunos casos incluso se les traslada forzadamente a Venezuela y allí se les obliga a trabajar forzadamente, son víctimas de trabajo forzado en Venezuela por parte de estos grupos irregulares que cuentan con el apoyo, la protección de la Guardia Nacional Bolivariana y de autoridades de Venezuela que están hoy día en Apure. En este informe también se denuncia casos de trata de personas, de trata de blancas. De esto hablaba José Miguel Vivanco el día de hoy. Estos grupos irregulares armados, como ustedes lo pueden ver en el informe, sobre la base de las investigaciones que hemos realizado, tienen la fuerza, la capacidad para imponer su ley, para imponer normas de conducta, para establecer toques de queda, para reclutar a personas que puedan hacer parte de sus fuerzas, para someter especialmente a mujeres venezolanas. Hay 44.000 venezolanos registrados en Arauca, someter a estas mujeres a la prostitución. Son verdaderas prácticas de trata de personas, donde se les entrega ropa, alimentación y techo, pero a cambio de eso se les impone la obligación a estas mujeres de pagar unas deudas exorbitantes que no las pueden pagar y que están obligadas a practicar la prostitución para beneficio de estos grupos. De acuerdo con la investigación que hiciera Human Rights Watch, grupos armados mantienen campamentos en Apure, un estado al suroeste de Venezuela. Son un grupo armado que tiene presencia en Apure desde el comienzo de la década del 90. Algunos residentes todavía las llaman Fuerzas Bolivarianas de Liberación, el nombre que usaron hasta fines de la década de los 2000, cuando el grupo se desintegró. En la actualidad apoya al gobierno de Venezuela, este grupo. Varias fuentes creíbles nos señalaron que trabaja en colaboración directa y estrecha con las autoridades venezolanas y con las fuerzas de seguridad locales en Apure, pero también en coordinación, porque hay una especie de alianza real en los hechos con el ELN y con las disidencias de la FARC. El director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco, pidió una acción inmediata por parte del gobierno colombiano. Vamos a presentarle este informe al presidente Duque el próximo lunes, el lunes 27, en Casa de Nariño, a las 10 de la mañana. Creemos que aquí hace falta una respuesta de Estado. Es una respuesta del gobierno nacional con unas medidas específicas dirigidas a aliviar la situación de la población civil que se encuentra expuesta a este tipo de hechos atroces. Esta investigación se realizó en terreno. Parte de ella también puede verse en video. Quiero compartir con ustedes un fragmento de este informe realizado por Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Esta parte que vamos a ver allí en el lugar. Acá se hace lo que ellos dicen o uno se muere. Estamos aquí en Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Aquí se percibe un enorme control social por los grupos armados. El ELN y una disidencia de la FARC imponen las reglas y nadie se anima a incumplirlas. El grupo armado legal, quien coloca las reglas en el municipio o en el caserío donde vivo, es el ELN. En ambos lados de la frontera, tanto en el departamento colombiano de Arauca como en el estado venezolano de Apure, grupos armados controlan la vida de los residentes de forma violenta. Las reglas son: no se le puede hablar al ejército, no se puede salir tarde de la noche, y si no las cumplimos,
el objetivo o la pena es muerte. Los grupos armados amenazan a los civiles para que respeten sus reglas y les imponen castigos que van desde multas hasta trabajo forzado e incluso la muerte. Yo estuve en una cantina ese día. No sé cómo pasaron las cosas, pero yo a él no le hice nada, ni lo insulté, ni lo miré feo. Solamente el muchacho se me arrimó, me empujó. Al otro día, muy en la mañana, llegó un carro, me amarraron, me vendaron los ojos y me llevaron en el carro. Me pasaron un río, me llevaron para una finca. Yo supe que estaba en Venezuela, estuve trabajando 7 meses que nunca no recibí plata, nunca me pagaron, no me dieron nada. Innumerables víctimas viven en silencio y con miedo mientras los grupos armados operan en ambos lados de la frontera con una impunidad casi total. A mí me gustaría ir con mi hija, tener tranquilidad, donde las personas vivan bien, sin humillaciones. Esto es parte del informe que presentara Human Rights Watch sobre la situación entre la frontera colombo-venezolana. Está con nosotros Clara Ramírez, ella es directora de la ONG Fundaredes. Señora Ramírez, bienvenida, buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? Y un saludo para toda tu audiencia en Latinoamérica. Clara, es decir, se le va a presentar este informe al presidente Duque, se exige una intervención por parte del Estado colombiano, pero ¿qué pasa del lado venezolano? Es decir, este es un problema o una situación que se presenta en esta delgada línea donde hay una franja controlada por estos grupos irregulares, pero que evidentemente se refugian también del lado venezolano. Mira, tal como lo señalaba esta mañana José Miguel Vivanco en sus declaraciones, del lado venezolano todos estos grupos irregulares cuentan con el beneplácito del gobierno nacional y de las Fuerzas Armadas de Venezuela, lo cual hace que ellos operen con total libertad y tal como ellos lo relatan en su informe, la actuación de estos grupos irregulares de intimidar, de ejercer terror y control, no solamente en el estado Apure, no solo en Arauca, del lado colombiano. Nosotros hemos monitoreado durante muchos años su presencia, evidentemente inició en estos estados fronterizos, pero hoy en día, que es muy preocupante, ya abarca 22 estados del territorio nacional. Nosotros hemos denunciado ante todas las instancias nacionales, las cuales evidentemente han hecho caso omiso a todas las denuncias que Fundaredes ha interpuesto ante Defensoría del Pueblo, ante Fiscalía del Ministerio Público, ante la Asamblea Nacional, durante muchos años, donde la presencia de estos grupos irregulares ha sido muy notoria. Claro, bueno, ¿cómo va a reaccionar algún organismo o cómo va a tomar en cuenta las denuncias que se hacen si simplemente es el régimen quien los ampara? Es decir, esta absurda convivencia de la Fuerza Armada venezolana con estos grupos del crimen organizado, porque no puede explicarse de otra manera. Claro que no, incluso ya representa una amenaza para toda Latinoamérica, así quedó sentado en el comunicado oficial que emitieron dada la Cumbre Iberoamericana contra el Terrorismo. Allí se dejó constancia que estos grupos irregulares son terroristas y así lo han calificado muchos países. Son grupos que controlan, que se valen de recursos, incluso minerales de Venezuela, de narcotráfico, de todo, para seguirse financiando, expandirse y realizar cualquier otro tipo de actividades. Incluso, como tú lo mencionabas, el tema de la trata de blancas, el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes, de muchas mujeres, así como ellos lo plasmaron en su informe, entre esa delgada línea, entre Apure y Arauca, así sucede en todas las fronteras que comparten Colombia y Venezuela. Aquí mismo en San Antonio del Táchira, en Ureña, incluso en lo que es La Fría, que es municipio de García de Evia, lo que es el Zulia. Es dramático ver cómo es el actuar de estos grupos irregulares, cómo es el control de ellos en estos estados. José Miguel Vivanco señalaba que ellos
ejercían control, la gente era sumisa ante ellos, por decirlo de alguna manera, pero es que ellos dominan. Incluso hemos denunciado en reiteradas ocasiones que ellos mismos reparten las cajas CLAP, que son los alimentos que el gobierno entrega a determinadas comunidades. En muchos estados de Venezuela las entrega directamente miembros del ELN, miembros de las disidencias de la FARC, lo cual es totalmente alarmante. Y claro, lo hemos denunciado también, el tema de que están en las escuelas abiertamente, ellos reclutan niños directamente de las escuelas, ejercen actividades de adoctrinamiento dentro de las instituciones educativas, claro. Incluso todos esos miembros que reclutan los instruyen dentro de las instituciones educativas, donde nuestros niños deben compartir espacios con estos insurgentes. Claro, claro. Y bajo una premisa, ¿no? ¿Obedeces o mueres? Sí, creo que es una frase que me quedó de lo que acabo de oír. Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. No, gracias a usted, claro que sí. Un saludo. Clara Ramírez, de la organización no gubernamental Redes. Es una situación de la que se ha venido hablando durante mucho tiempo. No se le ha dado quizás la atención necesaria y la dimensión de lo que ha crecido es algo que hoy causa, yo creo que no solamente alarma, ¿no? Es casi una situación de emergencia. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo sus comentarios. Al volver, continuamos con el juicio político al presidente Donald Trump. Información en vivo y directo. Emiliana Molina está con nosotros. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Adam Schiff, representante demócrata y fiscal, liderando las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra Donald Trump. Asegura que si el presidente no es condenado, alterará por siempre la balanza entre poderes en Washington. Así avanza en el Senado de los Estados Unidos esta primera audiencia formal del juicio político al presidente Donald Trump. En Washington, Emiliana Molina está con nosotros. Emiliana, buena tarde para ti. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues ya son un poco más de 4 horas de deliberaciones en este juicio político en contra del presidente estadounidense Donald Trump. Iniciamos con Adam Schiff por un poco más de 2 horas y media, el líder de este equipo de fiscales, de un total de 7 fiscales de parte de la Cámara de Representantes que acusan a Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Le siguió Jerry Nadler, después Silvia García, la única hispana en este equipo de fiscales, y a esta hora está hablando Jason Crow. En sus deliberaciones, los fiscales demócratas han estado argumentando sus puntos y demostrando evidencia basado en varios videos o documentos que hemos visto ya en la Cámara de Representantes desde el inicio del año pasado, cuando empezaron estas investigaciones en contra del presidente Donald Trump. A los demócratas les falta un poco más de 20 horas para continuar creando su caso en contra del presidente Donald Trump, y mientras que estaba viajando de regreso de Davos, Suiza, a la capital estadounidense, estaba tuiteando un poco. De hecho, uno de esos tweets fue exactamente las palabras "no hay presión". Así que muy probablemente el presidente Donald Trump ha estado supervisando o monitoreando este juicio político. Veamos lo que dijo antes de salir de Davos. Pues bien, voy a estar volviendo y voy a estar viendo todo esto, pero claramente depende del Senado y confío en su determinación. Yo les diré algo, aquí no hay nada. Yo tuve una conversación inocente con un gran caballero, el presidente de Ucrania, y la gente incluso no se puso a hablar de la conversación. Yo simplemente me di cuenta de todo esto cuando ellos estaban haciendo las acusaciones. Fue una llamada perfecta, tuvo lugar en un momento perfecto, y simplemente estoy viendo de que ellos no hablan de mi conversación. Yo preferiría entrevistar a mucha gente. El problema con John Bolton es que es un problema de seguridad nacional. No se puede tener a alguien que esté en la seguridad nacional allí, y si lo piensan, John conoce algunos de mis pensamientos, sabe lo que pienso sobre los líderes.
¿Qué pasa si él revela lo que pienso sobre cierto líder y no es muy positivo y entonces tengo que tratar en nombre del país? Va a ser muy difícil. Él sabe otras cosas y no sé, si nos fuimos en los mejores términos, yo diría que probablemente no. Así que probablemente no me guste que la gente testifique cuando no se fue en buenos términos. En una breve rueda de prensa, antes de iniciar este juicio político, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, aseguró que los demócratas están lanzando una campaña para destituir y destruir al presidente estadounidense Donald Trump, mientras que Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia y también el líder de estos fiscales en el juicio político, aseguró que si no condenan al presidente Donald Trump, este continuará con su abuso de poder, sentando un peligroso precedente. Ellos están en una cruzada para destruir a este hombre y no les importa lo que destruyan en el proceso de tratar de destruir a Donald Trump. A mí me importa. Así que a mis colegas demócratas, ustedes pueden decir lo que quieran acerca de mí, pero no estoy encubriendo nada. Yo estoy exponiendo su odio a este presidente al punto de que ustedes lo destruirían y las instituciones. Nadie va a estar diciendo esto de un presidente demócrata. Si no se logra su convicción en el Senado y su remoción de la oficina, el abuso del presidente Trump en el poder y la obstrucción del Congreso va a alterar permanentemente el balance del poder en las ramas del gobierno, invitando a presidentes futuros a operar así, sabiendo que no van a ser responsables ante la ley. Y NTN 24 ha conversado con varios senadores demócratas, entre estos Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, que dice que el presidente Donald Trump tiene a todos los senadores republicanos en su bolsillo. Muy disgustado porque esto no es un proceso honesto, ¿no? La realidad, lo que vimos ayer en el rechazo absoluto de los republicanos de no permitir testigos, de no permitir documentos como evidencia de lo que el presidente hizo, de lo cual ha sido acusado, es un lavado del proceso, es como un jurado determinar el veredicto que ha fallado antes de que oigan el testimonio. Eso es lo que me enseñó ayer, que ellos están completamente en el bolsillo del presidente para lograr que el presidente sea exonerado sin escuchar la evidencia. Y yo creo que cualquier ciudadano americano que ha participado en un jurado, en un juicio civil o criminal, o que ha sido un testigo, o que ha sido alguien que ha presentado una acusación, actualmente entiende de que un juicio se compone de testigos y de documentos que enseñan la verdad. Mientras tanto, el senador demócrata por Maryland, Ben Cardin, nos contó que un juicio político sin testigos no tiene ningún sentido y que de hecho tampoco tiene sentido que la defensa del presidente estadounidense Donald Trump no permita que vengan a testificar más personas para intentar defender al Ejecutivo. Bueno, estaba decepcionado porque el Senado tiene la responsabilidad en este juicio y el Senado debería querer un juicio justo en todas sus definiciones. Un juicio justo requeriría los documentos necesarios y los testigos y teníamos esa oportunidad antes de que el juicio empezara. Eso se nos ha negado. Así que es difícil entender cómo vas a tener un juicio justo si no puedes escuchar de los testigos y conseguir los documentos. Y mientras anoche, pues los republicanos votaron todos en contra de las enmiendas que proponían los senadores demócratas y estaban todos bastante unidos, pues el senador demócrata y líder de la minoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, sí hizo mención y recalcó que un cambio importante y relevante fue ayer cuando algunos senadores, pocos, entre estos Susan Collins, republicana, fueron directamente a la oficina de Mitch McConnell a pedirle en privado que había que cambiar un poco la resolución final de las normas a regir en este juicio político, como por ejemplo permitiendo documentos y evidencia que ya se ha utilizado en la Cámara de Representantes, y esto de hecho forzó a Mitch McConnell a escribir esa enmienda a mano en la resolución que posteriormente fue aprobada. Pero por ahora este juicio avanza sin testigos o testimonios en vivo y en directo desde la Cámara Alta. Esta es toda la información que tenemos desde el Capitolio. Emiliana Molina, regreso con ustedes y Dani.
Gracias, Emiliana, gracias por la información. Y si de juicio se trata, arranca la fase de litigio del juicio contra el productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein. Una corte criminal de Nueva York escuchó los argumentos de apertura del caso contra el acusado de violación y abuso sexual agravado. Durante la audiencia surgió un instante de sorpresa por cuenta de un movimiento de la Fiscalía. Alejandro Rincón nos dice de qué se trata. Alejandro. Hola, feliz tarde de miércoles para todos. Día número 11 del juicio en contra de Harvey Weinstein. Despega oficialmente la fase de litigio de este caso. A primera hora de la jornada, los 12 jurados integrantes del panel, que a la larga será el encargado de entregar el veredicto, tomaron el juramento por parte del juez a cargo de la causa y posteriormente fueron instruidos en una serie de aspectos fundamentales para este proceso judicial. Entre ellos, de acuerdo con las instrucciones leídas por el juez James Burke, los jurados deben llegar a un veredicto basados única y exclusivamente en las evidencias presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa. Adicionalmente, se le instruyó a esos jurados que fuera de la corte no comenten y no lean ningún tipo de cobertura de prensa adicional, de forma tal que concentren su pensamiento y su atención solo en lo que suceda dentro de la sala del tribunal. Acto seguido, la Fiscalía Distrital de Manhattan entregó su argumento de apertura, en la que esencialmente describió al acusado como una persona que ha mantenido una conducta sexual inapropiada y ha descrito adicionalmente a Weinstein, al acusado, como una persona que abusó de su posesión de poder, de su riqueza, para mantener contactos sexuales inapropiados con sus víctimas. A propósito de la estrategia de la defensa, que, ojo, también sorprendió por la presentación de una fotografía con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, le consultamos a un experto en asuntos legales sobre la estrategia empleada, primero por la Fiscalía. Él tenía acceso a la gente con dinero en todo el mundo, a los presidentes, los ministros, los líderes mundiales. Y ellos están diciendo es que por qué de ese acceso a poder, que las mujeres, sus víctimas, tuvieron miedo de denunciar sus actos de asalto sexual a los oficiales. Justamente el caso planteado por la Fiscalía Distrital de Manhattan representa desde un inicio un reto enorme en materia legal para la defensa de Harvey Weinstein, que intentará contrarrestar la teoría y sobre todo mantener el argumento central que han defendido hasta la fecha, que todos y cada uno de los contactos sexuales que mantuvo con las mujeres que lo acusan de haber abusado sexualmente de ellas, pues realmente no fue así, sino que por el contrario se trataron de actos o interacciones que tuvieron lugar bajo consentimiento. Le preguntamos también a nuestro experto sobre la forma como la defensa enfrenta ahora este caso. Es muy difícil para la defensa describir esos actos como actos consensuados. Ellos tienen un montón de evidencia en su contra. Por ahora, después de entregarse los argumentos de inicio de parte de la Fiscalía y de la defensa, es momento para llamar a una serie de testigos, quienes a través de su testimonio serán los que finalmente planteen el caso a los jurados, que una vez se termine esa fase de entrega de las evidencias, procederán a recibir el caso y llegar a un veredicto. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Y al sur de la Florida registra las temperaturas más bajas de los últimos años. La ciudad de Hialeah es una de las más afectadas. Las autoridades recomiendan a las personas salir preparadas y abrigar bien a los niños. El informe de nuestra cadena aliada, Telemundo 51. Abrigadita por fuera y ahora mira, cafecito, chocolatico caliente para calentarme por dentro. Porque te congela. Cuando el bochorno del calor es cotidiano, el frío es una gran novedad. Y no es para menos. En la Ciudad del Sol, las bajas temperaturas alcanzaron esta madrugada el punto de congelación. El único de la fila que no está abrigado. ¿Por qué? Yo soy de Texas, Cypress, Texas. Estamos aquí. Yo estoy calientico, aquí estoy gordo. Entonces, el sol está bueno. Por ahora vamos a tomarnos aquí un buen chocolate caliente con unos churritos y creo que con eso es una buena precaución. El frío no impidió que este grupo de amigos se reunieran al aire libre a degustar una taza de café caliente, sobre todo en Hialeah, donde el mercurio alcanzó los 39 grados,
con una sensación térmica de 30. Hay dos cosas fundamentales para combatir el frío, es el chocolate caliente y el vino. Como ahora vamos a trabajar, pues tenemos que tomar chocolate caliente. Por la tarde tomaremos vino. Me encanta el frío. Un día en el año está bueno. ¿Este frío se disfruta aquí en Miami? Sí, sí. En Hialeah. Mucho más Hialeah, porque no se siente mucho en el tiempo de invierno. Todo aquí verano. El frío no tuvo piedad de nadie, incluso de animales como las iguanas, una especie invasiva en la Florida. Muchas cayeron congeladas desde los árboles. En Miami-Dade y el condado Broward se habilitaron refugios para personas sin hogar. Ahí van a tener una cama, van a tener alimentos y van a tener una manta bajo un techo. Al mismo tiempo, los residentes en general tomaron sus precauciones para proteger a sus hijos, mascotas y personas de la tercera edad. De Noticiero Telemundo 51 para NTN 24 les informó Arnulfo Peralta. ¿Cómo? Centígrado. Es un informe de nuestra cadena aliada Telemundo 51. Estaba leyendo, quería explicarles por qué caen las iguanas de los árboles. No necesariamente porque están congeladas, sino porque el frío produce un fenómeno en las iguanas. Se inmovilizan y ahí es donde caen de los árboles y muchas mueren atropelladas. Esta mañana, tipo 9 de la mañana, tenemos la misma hora de la costa este en los Estados Unidos, hacía 4 grados en Miami, en la Ciudad del Sol. La ciudad donde buena parte de los Estados Unidos va siempre, en época de frío como esta, a disfrutar de las playas y del calor. Por eso, el frío en una ciudad donde siempre hay calor se vuelve noticia. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, continúa el allanamiento que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro empezaron la tarde de este martes en Caracas, en las oficinas del despacho del mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien en este momento se encuentra de gira por Europa. Desde el Parlamento Nacional han señalado que se trata de una acción ilegal por parte de agentes maduristas. El tema lo tiene nuestro periodista Luis Laya en Caracas. Luis. Hola, buenas tardes. Este miércoles ha continuado el allanamiento en contra de las oficinas de Juan Guaidó. Funcionarios del SEBIN, identificados como Policía Nacional Anti la Corrupción, han mantenido el control del piso 3 de la Torre Suramericana en el este de la ciudad de Caracas. Continúan con distintas actividades dentro de estas oficinas. Delsa Solórzano y también desde el Parlamento Nacional han calificado esta actuación como un hecho cobarde por parte del régimen de Nicolás Maduro y han indicado que intentan sembrarlos para buscar nuevos responsables dentro de las filas del gobierno interino. Es que no muestran nada, lo único que muestran son unas personas con unas capuchas que ni siquiera muestran sus caras. La mañana de este miércoles, diputados y miembros del equipo de Juan Guaidó acudieron a las oficinas que fueron allanadas la tarde del martes con la intención de verificar qué ocurrió, pero continuaban tomadas por funcionarios de inteligencia que no dejaron ingresar a nadie. Les agradezco, se queden en el ascensor, no pueden pasar por acá. Les agradezco se retiren. Por favor, señora, cierre el ascensor, no pueden pasar por acá. Desde la directiva del Parlamento venezolano han rechazado la acción. Aseguran que con esto buscan intensificar la persecución a los diputados. Otro acto de cobardía de la dictadura de Nicolás Maduro, que lo que busca es intensificar la persecución. Además, criticaron la publicación en Twitter de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Maduro, quien dijo que no se trataba de las oficinas de Juan Guaidó ni una acción contra nadie de su equipo, sino una empresa privada vinculada al lavado de dinero. Ellos tienen como herramienta del discurso el cinismo. Y todo el mundo sabe que en esas oficinas despacha Juan Guaidó. También denunciaron que los diputados que acudieron a este allanamiento pudieron ver que introdujeron bolsas negras a las oficinas y aseguran que podrían sembrar elementos ilícitos en el lugar. Y pudieron ver cómo metían y sacaban bolsas. Es decir, no solamente que sacaban cosas, sino que metían cosas. Nosotros tenemos serias dudas de lo que puedan haber sembrado dentro de la oficina del presidente Guaidó. ¿Quién sabe con qué obscura intención? Nuevamente denunciaron la detención del diputado Ismael León cuando acudía a la sesión del Parlamento realizada este martes. Señalaron, nuevamente se viola la Constitución al no respetar la inmunidad parlamentaria. Está secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Y por eso lo decimos hoy nuevamente, esas actitudes reflejan cobardía. Nicolás Maduro, eres un cobarde. No estás dispuesto a que el pueblo sea el que decida cuál es el destino que quiere para Venezuela.
¿Quieres imponernos tu dictadura? Los parlamentarios recordaron que ahora son 3 los diputados que se encuentran tras las rejas: Juan Requesens, Gilbert Caro e Ismael León, así como el secretario del despacho de la presidencia del Parlamento, Roberto Marrero. También desde la ONG Rescate Venezuela han señalado que fueron allanados sus galpones, han sacado medicamentos y otros insumos que tenían en el lugar, ya que proveían ayuda humanitaria a necesitados en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Luis Alejandro Laya, para la tarde de NTN 24. Gracias a Luis Alejandro por la información. Mientras tanto, Juan Guaidó llegó a Bruselas, donde se ha reunido con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El mandatario interino también confirmó que viajará a Madrid el próximo sábado para continuar con su gira por Europa. Quiero dar la bienvenida a Andrés Gil, nuestro periodista en el continente europeo. Andrés, buena noche para ti. Hola Idania, un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Madrid. Pues ha resultado muy fructífera esta segunda jornada del viaje de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, a Europa. Hoy estuvo reunido en Bruselas con el alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, con el español Josep Borrell, y también estuvo reunido con eurodiputados. En el Parlamento Europeo, Guaidó recibió la ratificación del reconocimiento a su figura como presidente legítimo, interino, encargado de Venezuela, y aprovechó Guaidó para hacer amplias denuncias acerca de la realidad que vive su país. Pero primero escuchemos, y Dania, le propongo las declaraciones de la vicepresidenta del Parlamento Europeo en esa ratificación, en ese respaldo clarísimo que le ofrece a Guaidó y al intento por restablecer la democracia de manera pacífica en Venezuela. El Parlamento Europeo ha estado del lado del pueblo venezolano desde el principio, lo que está evidente en nuestras 11 resoluciones que aprobamos. Nuestra última resolución aprobada por mayoría la semana pasada reiteró el reconocimiento y el apoyo del Parlamento Europeo a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, y nuestro apoyo a un proceso de transición pacífico y democrático en el país. Es un placer para poder transmitirlo hoy al presidente Guaidó en persona. A su turno, Guaidó, como le comentaba hace unos segundos, y Dania, pues aprovechó para hacer una crudísima radiografía, para presentar ante el Parlamento Europeo una crudísima realidad de lo que está pasando en su país. Dificultades en salud, dificultades para conseguir alimentación, dificultades para tener energía eléctrica, dificultades de seguridad, el asedio permanente a los diputados, la persecución, la desaparición de los diputados, de todo eso dejó constancia Guaidó aquí ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas. Escuchemos las declaraciones del presidente interino de Venezuela. Este reconocimiento es a una causa, es la causa de la democracia, de la libertad, de la dignidad, valores que compartimos con Europa, con el Parlamento Europeo, el cual debo agradecer profundamente. Por eso estamos en Europa, por eso estamos hoy en Bruselas. Desde luego persiste entonces la expectativa acerca de lo que podrá ser mañana la presencia de Guaidó en Suiza, en el Foro Económico Mundial, donde podrá tener reuniones cara a cara con los más influyentes empresarios del mundo, así con los jefes de Estado, con los mandatarios más poderosos del planeta, y expectativa por lo que podrá ser la visita de Guaidó el fin de semana aquí a España. Es claro que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no lo recibirá, así lo ha anunciado la Moncloa, será recibido por la canciller Arantxa González y será para ver y para cubrir por parte de nosotros cómo va a ser entonces ese recorrido de Guaidó por Madrid, cómo va a ser el encuentro con la colonia venezolana, que en España, ustedes lo saben, es la segunda colonia más grande de venezolanos en el exilio, luego de la colonia que hay en Colombia. En fin, en NTN 24, por supuesto, vamos a continuar acompañando esta gira de Guaidó por Europa. Por ahora me despido. Que tengan ustedes muy buenas noches, Idania. Gracias, Andrés. Gracias por la información. Por cierto que el presidente interino, el presidente Guaidó, tuvo la oportunidad de hablar también de la crisis humanitaria, de hacer referencia a cosas puntuales que ocupan su atención y que muestran de alguna manera lo que padecen los venezolanos. Son 7 millones de venezolanos hoy en emergencia humanitaria compleja. A esta hora el JM de Los Ríos, el principal hospital pediátrico de Venezuela, no tiene agua a esta hora para tratamientos médicos, para tratamientos oncológicos pediátricos o simplemente para atender una emergencia. Estoy aquí hoy
en nombre de esos venezolanos que no tienen voz. En esta parte del programa quiero saludar a Eric Langer, él es profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Eric, bienvenido, gracias por acompañarnos, buena tarde. Es un placer para mí. ¿Cómo se observa en la distancia esta gira del presidente interino de Venezuela? Bueno, yo lo analizo de esta forma, que el presidente pues está tratando de incrementar la presión internacional otra vez sobre el régimen de Maduro y tratando de aumentar en términos de que haya más sanciones contra los jefes de las pandillas y de los militares y todo eso. Y creo que es muy urgente que lo haga porque en ese momento Venezuela ha desaparecido, digamos, de la pantalla. Lo que más se habla es sobre Bolivia y otros lugares, pero ya no tanto sobre Venezuela, como ya es una situación crónica. Pero lo crónico no quita la crisis, ¿no? Ese es el asunto y creo que está muy bien que el presidente interino vaya y esté difundiendo justamente esa información para que vuelva a primera plana. Es decir, ¿era necesaria esta salida un poco apresurada quizás del presidente Guaidó para poner a Venezuela nuevamente en la agenda internacional? Sí, yo creo que es necesario todo el tiempo y más bien el problema con lo que ha pasado con los escándalos entre la oposición y todo eso también, que es algo que de alguna forma hay que otra vez mostrar la cara y una cara positiva, digamos, de mostrar que sí hay solidaridad, que la oposición no está dividida, que más bien la asamblea funciona, que Maduro no ha podido tomar la Asamblea Nacional, aunque lo ha intentado hacer, que en realidad es una noticia positiva. Y al final hay que, yo creo, apretar y seguir apretando contra el régimen para que se pueda por fin ver un futuro más mejor para Venezuela. Decía usted que el problema es que como Venezuela se vuelve algo crónico, otros países y su circunstancia han pasado a primer plano. Tengo que preguntarle, ¿corre el riesgo Venezuela de que le pase como a Cuba, por ejemplo, que se vuelva parte del paisaje? Yo creo que el régimen de Maduro está apuntando hacia eso, ¿no? Que es ahora, creo, una guerra de persistencia, a ver quién puede más, quién puede aguantar más y hasta cuándo. Y evidentemente Maduro tiene muchos factores en su favor. En primer lugar, todavía tiene el apoyo de la mayoría de los militares, por desde la cúpula. Tiene el negocio del oro en particular, de contrabando. Y también tiene lo poco que existe de PDVSA todavía en términos de producción. Obviamente lo de la compañía y quién es dueña, pero allá el problema también, entonces, quién es dueño de todas las deudas que tiene PDVSA, que todo es un asunto muy importante también, que el presidente interino está tratando de que no cobren. Mientras tanto, es una situación muy complicada, pero más que todo tiene que ver, yo creo, con persistencia. ¿Quién aguanta más y hasta cuándo? Al otro lado, el presidente Guaidó tiene el apoyo de la mayoría de los países y en ese sentido tiene una fuerza moral mucho mayor y, bueno, tiene la fuerza moral, digamos, que también es importante, pero el gran problema creo que ahora se ha mostrado es que la gente de Venezuela está cansada. Sabe que salir a la calle no sirve, mientras que los militares y otros no se rebelan contra el régimen de Maduro. Entonces, el apoyo lo necesita de todas partes y el apoyo mayor que puede conseguir
y que va a ser más efectivo, en realidad es en el ámbito internacional más que en el nacional. ¿Hace quizá el nexo de Venezuela con el crimen organizado como Hezbollah, por ejemplo, hace una diferencia para que la atención de la comunidad internacional no se desvíe tan fácilmente de Venezuela? Lo que se puede decir, ojalá. El problema es que la palabra terrorismo se usa demasiado. Y es obvio que Hezbollah es una organización terrorista y no debería ni existir en América Latina porque no tiene por qué estar allá. Pero sí está. Y además está las FARC, ELN, todas las mafias del contrabando de oro, todas esas cosas, obviamente ¿cómo se llama? La de los soles también, que es de Diosdado Cabello. Pero al final de cuentas, el problema que yo veo es que se utiliza demasiado la palabra terrorista y eso sí puede ayudar algo, pero digamos en la conciencia popular no tanto, pero sí los gobiernos. Y entonces el gobierno de Estados Unidos y también los gobiernos europeos sí prestan atención a eso porque eso evidentemente, especialmente para los europeos, es un problema sumamente grave para ellos y lo que más quieren es sofocar como posible la posibilidad de terrorismo en sus propios países. Lo que quiere decir es controlar los organismos de terroristas en otros países también. Quiero agradecer a Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Gracias, profesor, por estar estos minutos con nosotros en la tarde. Es un gran placer. Muchas gracias por la invitación. A usted. Mientras tanto, en Suiza siguen esperando al presidente Guaidó. Celia Mendoza, de nuestra cadena aliada La Voz de América, desde Suiza, con el reporte. Celia. Comprometiéndose a reforestar el planeta para el año 2030, culminó esta segunda jornada del Fondo Económico Mundial que se lleva a cabo aquí en Davos, Suiza. El presidente de los Estados Unidos atendió el anuncio de una organización no gubernamental donde también estuvieron el presidente de Colombia y el líder español. El mandatario colombiano hará parte de los eventos en los que participará este jueves Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, quien viene desde Bruselas, donde hizo anuncios muy importantes acerca de la necesidad de establecer un camino para que se le den sanciones y que hayan consecuencias por las acciones ilegales y de apoyo al terrorismo, explicó el líder de la Asamblea Nacional al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Asimismo, indicó que Venezuela es un país con potencial económico, refiriéndose al petróleo y a PDVSA, algo que hasta el momento, según él, no ha sido explotado de la manera correcta y ha generado pérdidas sustanciales. Un mensaje que va de acuerdo con los temas que se tratan aquí en el Foro Económico Mundial, donde estará también rodeado de líderes de compañías e inversionistas, algo que podría ser fundamental en el proceso a la recuperación democrática de Venezuela, han explicado aquellos cercanos a la agenda del presidente interino Juan Guaidó y quienes vienen trabajando con él en esta gira, la primera que hace por Europa. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Davos, Suiza, para NTN 24. Gracias a Celia por la información. 5:23 minutos hora costa este. ¿Recuerdan que ayer se hizo la denuncia de la desaparición del diputado Ismael León de Voluntad Popular? Se asume que fue detenido en esta persecución en contra de parlamentarios, opositores, frecuente, constante, denunciada por el propio Guaidó en Europa el día de hoy. Pues quiero saludar en esta parte del programa a Joel García, él es abogado de Ismael León. Bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dania, buenas tardes a todo tu público, pues, que siempre te escucha y te ve. Abogado, ¿sabemos de Ismael León? ¿Sabe usted dónde está detenido? ¿Dónde lo tienen? Sabemos dónde lo tienen. Lo tienen en una celda aislado en la Dirección General de Inteligencia Nacional, el SEBIN, desde el día de ayer. Por supuesto que oficialmente el SEBIN niega que él está allí, sus familiares se acercaron hasta allá, negaron que se encontraba porque el diputado Ismael León tiene una cardiopatía que debe tomar medicamentos, como todo cardiópata,
una dosis diaria y no se le permitió. Pero por fuentes desde el mismo SEBIN, funcionarios del SEBIN nos informaron que se encuentra allí desde que lo aprendieron en la Avenida Libertador el día de ayer. Abogado, ¿en base a qué se puede desaparecer a alguien de esta manera? Negar su ubicación, no dar fe de su estatus a familia y abogados. En Venezuela es común ya lo que es la desaparición forzada de personas, igualmente la tortura. Ya forma parte del sistema policial venezolano. En el caso de Ismael León, como en otros casos, sabemos que lo secuestran, se los llevan a algún organismo policial y lo desaparecen por mucho tiempo, por meses, hasta por días. En el caso de Ismael León, gracias a Dios que ocurrió igual, lo desaparecieron porque él salió del Centro de Acción Democrática rumbo a la plenaria que iba a ser la Asamblea Nacional en una plaza pública y ahí desapareció. Pero contamos con la fortuna pues de que hay funcionarios dentro de ese cuerpo policial que no están de acuerdo con esta represión que están llevando a cabo y informan a los familiares o a nosotros, los abogados, la situación en que se encuentra. Así ocurrió con Ismael León cuando nos informaron que lo estaban ingresando en el SEBIN y en las condiciones que lo estaban ingresando y junto a quién, porque en el caso de Ismael León ingresó acompañado de Alexander Matos, quien funge como asistente del diputado. Ambos están detenidos el día de ayer. Estamos a la espera, pues, de que sea trasladado al tribunal dentro de las 48 horas, como exige nuestra Constitución. Sin embargo, sabemos de personas que pasan meses sin ser trasladados a los tribunales. Esperemos que, como ya nosotros sabemos que está allí en el SEBIN y ha sido corroborado por funcionarios de ese cuerpo policial, lo trasladen o bien hoy o el día de mañana. Por otra parte, entendemos que también usted representa a Roberto Marrero. Recordemos, quien ejercía como jefe de despacho de Juan Guaidó cuando fue detenido en marzo de 2019. ¿Qué pasó en la audiencia de Roberto Marrero? En el caso de Roberto Marrero, habíamos iniciado el juicio, ya estábamos en la etapa de evacuación de prueba. Quiere decir que ya el Ministerio Público estaba trayendo a la audiencia a aquellos funcionarios que ellos utilizaron para la captura y la investigación contra Roberto Marrero. Lo curioso es que la persona que hace el informe de contrainteligencia y que dice, y es el motivo por el cual aprenden a Roberto Marrero y lo allanan, de que Roberto Marrero viajó a Colombia con la finalidad de contratar mercenarios y comprar armas de fuego para venir a desestabilizar Venezuela. Ese funcionario, cuando lo tuvimos en estrado y fue interrogado por la defensa, ese funcionario entró en contradicciones hasta que tuvo que decir de que él no viajó a Colombia nunca, sino que él se limitó a transcribir lo que su jefe le ordenó que escribiera en un informe. Entonces, si esa es la génesis de la aprehensión y del allanamiento de Roberto Marrero, se cae a todas luces ese procedimiento. Igualmente, si lo aunamos a la declaración del general Christopher Figuera, quien era el jefe de inteligencia nacional en Venezuela para ese momento que es aprendido Roberto Marrero, y cuando él dice desde allá, desde Estados Unidos, donde se encuentra actualmente, de que él cumplió una orden de Nicolás Maduro en sembrarle armas y explosivos a Roberto Marrero para hacerlo preso, como para desarmar o desarticular a Juan Guaidó. Pero, ¿de qué sirve que un funcionario se equivoque o acepte que le obligaron a alterar una evidencia o a inventarla, si finalmente la justicia en Venezuela se manipula? En este caso, no sirvió para hacer justicia, sino para que destituyeran a la juez y repusieran la causa a comenzar otra vez de nuevo. A la juez la destituyeron el 20 de diciembre del año pasado y ahora tenemos que comenzar el juicio nuevamente, y este funcionario seguramente cuando acuda de nuevo al estrado va a venir con otra versión, porque estas versiones fueron las que dieron pie de que el gobierno tenía que interrumpir el juicio porque estos testimonios no le servían. Porque quiero aclarar, Tidania, que el juicio es oral y público, pero en este caso lo están haciendo de forma privada. No le permiten el ingreso a terceras personas, sino que solamente nosotros, los abogados, el Ministerio Público y los órganos que vayan a utilizar de prueba en ese día. En el caso de Roberto Marrero se interrumpe porque destituyen a la juez para comenzar nuevamente de cero, porque sabían que con esos testimonios era imposible condenar a Roberto Marrero.
Abogado, a veces me pregunto, ¿vale la pena formar parte de estos procesos judiciales que no conducen a ninguna parte? Mire, esa pregunta, y yo como profesor universitario de pre y posgrado que soy, esas preguntas nos las hacen los alumnos en clase. Y yo les digo que sí vale la pena. En el caso de los estudiantes de Derecho o quienes se especializan en esta rama apasionante de la vida, es que tenemos que formar a personas idóneas para un futuro, porque yo sé que aquí en este caso no estamos viendo justicia, no vamos a alcanzar la justicia, pero ella va a llegar y necesitamos esas personas idóneas que ocupen los cargos de estos sicarios que tenemos ahorita. En el caso de los juicios, en el caso de estos juicios, aun cuando hacemos las alegaciones y la defensa ajustado a la Constitución y a las leyes y sabemos que no obtenemos resultados, pero todo ello va a quedar, Idania, y eso queda escrito en nuestra historia. Nuestra historia tiene un libro con páginas blancas y páginas negras. En esas páginas negras van a estar insertados todas estas personas que son cómplices necesarios para esta debacle que tenemos, incluso judicial, económica, social, de toda índole. Esos jueces, esos fiscales, esos funcionarios, yo no tengo duda que mañana serán juzgados, pero debidamente con un debido proceso. Quiero agradecer, ojalá, abogado, y así sea, como usted señala, es el deseo de muchos realmente. Gracias a Joel García, abogado del diputado opositor venezolano Ismael León. Se asume que está en el SEBIN, pero hasta ahora no está confirmado. Muchas gracias a NTN24 por estar pendiente de la situación que nos acarrea aquí en Venezuela. Gracias, Idania, por tu contacto y siempre a la orden. Gracias a usted de nuevo. 6:31 minutos en Caracas. Continúa el abandono por parte del régimen venezolano a los jubilados y pensionados. El salario que perciben mensualmente no alcanza para adquirir ni siquiera sus medicinas. Por ello, decidieron protestar en el centro de la capital, en las afueras de la vicepresidencia de la República. Nuevamente los dejaron sin respuesta. Luis Gonzalo Pérez estuvo allí. Y Dania, muy buenas tardes y amigos televidentes. El régimen de Nicolás Maduro sigue ahorcando el bolsillo del venezolano. En esta oportunidad, jubilados y pensionados protestaron a las afueras de la vicepresidencia de la República en el centro de Caracas para exigir un aumento de salario, ya que 250.000 bolívares no les alcanza ni siquiera para comprar alimentos ni medicina. La respuesta fue un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Que me llama mi nieto de 4 años, abuela, tengo hambre. Entonces yo necesito que me ayuden y me tienen peloteadas esta mañana. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién? ¿A dónde está Nicolás Maduro? ¿Dónde está Cabello? El régimen madurista tiene en total abandono a los jubilados y pensionados venezolanos, quienes apenas perciben un salario de 250.000 bolívares mensual. Con esto solo se puede comprar apenas 1 kilogramo de queso, lo que ha llevado a reducir sus comidas diarias. No consigo alimento, no tengo leche, no tengo carne, no tengo pollo. ¿Ya ha desayunado hoy, señora? No. ¿Cuántas veces al día come normalmente? Una vez en la tarde cuando llego. Yo estoy en contra del hambre que estamos pasando. A esta hora yo no me he desayunado, hermanito. No tengo con qué desayunarme, pero no me importa. Lo que me importa son mis nietos. Y es que conseguir medicamentos en Venezuela se ha convertido en un verdadero reto. Ante el elevado costo de productos farmacéuticos, los abuelitos se debaten entre poder medicarse o comer. Es un sacrificio que tengo que hacer, o como o compro medicina, una de dos. Pero no se puede hacer las dos cosas ahorita, de verdad, porque de verdad que no alcanza para nada. Pero cuando nos mandan los medicamentos, porque cada medicamento más económico vale 600, 1 millón, 2 millones. Y los exámenes, cualquier examen, bueno, ahorita en el país no hay donde hacerse una tomografía. Entonces, bueno, la gente al final termina poniéndose igualito. A pesar de la tristeza que tienen los abuelitos, están convencidos de que la única manera de tener un cambio en el país es protestar por las futuras generaciones. El motivo para protestar es ese futuro que viene por delante, mis hijas, mis nietos y mis bisnietas. Ese es mi motivo y todo el pueblo de Venezuela que a mí me duele. La mayoría de estos jubilados y pensionados vienen de las afueras de Caracas buscando alimentos, buscando medicinas. Sin embargo, el sueldo no les alcanza para poder adquirirlas. Ellos aseguran que seguirán protestando hasta lograr obtener una respuesta del régimen madurista. Quien les reportó para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias a Luis Gonzalo por la información, triste situación, la de los jubilados en Venezuela. Hacemos una pausa, ya venimos.
Ya venimos, quédese con nosotros, hay más información. Mañana se realiza en México la Marcha por la Paz, convocada, entre otros, por Adrián Levarón, padre de una de las personas que fue asesinada en esa masacre que se cometió con la familia Levarón. Ya venimos. Seguimos con más de la tarde el día de hoy. Mañana en México ha sido convocada una marcha por la paz. Julián Levarón, padre y abuelo de 4 de las víctimas de la masacre de Levarón, ocurrida el pasado 4 de noviembre de 2019, expresó que el objetivo de la marcha es tocar corazones y conciencias para unir a los mexicanos y resolver el problema de la violencia en el país. Quiero saludar en esta parte del programa a Adrián Levarón, miembro de la comunidad, padre de Ronita Levarón de Miller, asesinada junto a otros 8 integrantes de su familia en el mes de noviembre pasado. Señor Levarón, gracias por atenderme una vez más. Aquí, saludando a tu público. ¿Está todo listo, señor Levarón, para la marcha de mañana? Pues sí, hay anticipaciones, está llegando bastante gente. Estoy contento que mi pueblo me acompaña, mis hijos me acompañan y ojalá y podamos caminar y sanar del dolor, que es el propósito, y podamos convocar a todo México, es la intención. ¿Saldrán de Cuernavaca, como me dijo en nuestra entrevista anterior? Sí, aquí Cuernavaca está como a 90 kilómetros de la Ciudad de México, pero vamos a salir mañana a las 9, pero nomás vamos a caminar como unos 12 kilómetros y en cierto punto, vamos a decir como a las 6 de la tarde, vamos a parar la marcha y nos vamos a ir a dormir en unos albergues o traemos nuestras cobijas, nuestras almohadas y no sabemos, yo no sé exactamente cómo va a estar eso, pero la siguiente noche, al siguiente día vamos a retomar la caminata, otros kilómetros y otra vez vamos a dormir esa noche, el viernes en la noche, en este lugar. Al siguiente la mañana nos vamos a subir a los camiones para irnos a la Estela de Luz que ya está sobre la Reforma en México. Ese día va a haber nomás un evento cultural para no interrumpir tráfico ni nada. Vamos a estar paraditos ahí en esto y al siguiente día se va a retomar como a las 9 de la mañana, que es domingo. Ese día Reforma no tiene tráfico de automóviles, puro caminar, correr y bicicleta. Y de ahí, del mismo Estela de la Luz, vamos a irnos hasta el Zócalo, llegando como a la 1, 2. Señor Levarón, usted me dice que van a caminar para sanar el dolor. Lo que pasa es que estamos muy lastimados, la familia, mis hijos, o sea, ellos no saben qué hacer con lo que nos pasó, mi esposa, mi familia, mi pueblo. Entonces ellos vienen a manifestar un dolor y creo que eso es parte de la terapia, digo yo, de sanar. O sea, yo estoy haciendo mi parte, yo estoy haciendo mi parte en pedir, tal vez demandar justicia o que al menos nos digan qué pasó, que se nos pongan las cosas de la manera en que podamos entenderlo. Aquí lo que andamos tratando es de entender. Y hasta ahora, tiempo después, ¿entienden? ¿Las autoridades les han explicado qué fue lo que pasó? Pues no, tristemente no lo entendemos. Tal vez la angustia más grande que estamos viviendo como pueblo, el amor en Levarón, es no entender. Yo veo a mis consuegros y dice, pues aquí lo más angustioso es no entender, no saber. Y luego te quieren llenar de teorías o de posibilidades y uno lo que quiere es diferente. Entonces ahorita yo creo que el ruego, la petición
pero estamos caminando para sanando el dolor y tal vez estemos dejando a Diosito sin excusa para que nos bendiga con entender. Ojalá y así sea, señor Adrián. ¿Su familia le acompaña? ¿Todos caminan mañana? Mucha de mi familia y mucho de mi pueblo, yo creo que unas 300, estoy esperando unas 300 personas, al menos del domingo. Entonces, mañana vamos a salir unos 200 de mi familia, ya el sábado se nos van a unir otras 100 que están viniendo muchas de Estados Unidos. ¿Lo han asumido, señor Levarón, la organización y esta marcha de mañana, buscando un efecto terapéutico? Así lo veo, porque me impresiona mucho la solidaridad de mi familia, mis amigos, mis primos, somos muchos. Hay más de 5,000 Levarón, es una comunidad muy extensa y gran parte de ella está en los Estados Unidos, pero quieren ser enterrados en México, ahí en Levarón. Eso los hace muy levarones a toda esta familia, a todo este pueblo. Entonces yo siento que todos quieren venir a ser parte de este proceso. Y pues y con su presencia, porque aquí yo lo que les estoy pidiendo a todo México, a todas las víctimas, a toda aquella persona que ya se hartó de la violencia. Entonces estamos tratando de, caminando, hacer una fuerza ciudadana en contra de la violencia y del crimen. Y que estarlo manifestando y manifestando, ese es el objetivo, no traemos otro ahorita. Es una fuerza ciudadana. Yo no traigo la intención de buscar responsables, yo quiero mucho andar buscando gente que solucione, queremos soluciones, queremos verdades. Yo prefiero ver la claridad antes que la justicia. Justicia es poder ir a la tienda, a la clase, a la escuela, al trabajo, al campo, en una manera libre y segura. Esa es la justicia que yo busco. Claro. Es decir, señor Adrián, usted quiere justicia, usted quiere verdad, usted quiere entendimiento, usted quiere poder saber qué pasó, pero ustedes quieren seguridad también, estar tranquilos. Pues ese es el punto. Tú le dices seguridad, yo le digo justicia. Es lo mismo, ¿entiendes? Porque la justicia para mí es una consecuencia de la seguridad. O sea, de estar seguros, ¿entiendes? Porque yo sí creo que aquí el problema está en que yo no le quiero echar la culpa a nadie de no tener seguridad. Estoy invitando a la ciudadanía a que formemos esta fuerza ciudadana para atacar, para controlar la violencia y el crimen. O sea, estoy tomando responsabilidad, porque yo me hago responsable de lo que está pasando en México, desde mi punto de vista, y es lo que estoy queriendo hacer. Claro. Señor Levarón, ¿la marcha durará 3 días? ¿Más o menos? Pues vamos a caminar jueves, vamos a caminar viernes, vamos a reunirnos en la Tela de Luz el sábado, un evento cultural, y vamos a retomar la caminata por Reforma hasta el Zócalo. Y ahí tener un evento, ojalá, productivo, donde podamos unirnos en un solo grito de disposición y de deseos de hacer esta fuerza ciudadana en contra de la violencia y del crimen. Una vez más, muchísimas gracias por atenderme. Adrián Levarón, miembro de la comunidad Levarón, padre de Ronita, abuelo de 3 de los niños asesinados en esta terrible masacre del pasado mes de noviembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí para servirle a todo tu auditorio y a toda Latinoamérica. Muchos saludos.
Gracias, señor Levarón. Que se Muchísimas solidaricen gracias. con nuestra causa. Que así sea, que así sea. Que haya solidaridad y que muchísima gente camine con ustedes desde el día de mañana, desde Cuernavaca, en esta marcha que no busca sino sanar el dolor, como bien lo dice el señor de Barón. Sanar el dolor a través de la solidaridad y busca justicia, evidentemente. Última pausa en la tarde. La desesperación se apodera de los migrantes centroamericanos. Algunos insisten en continuar, otros están regresando. Reporte de nuestra cadena aliada TN23. Marvin García, una tarde más con nosotros. Amigos televidentes de NTN 24, continuamos con la caravana de hondureños. Le queremos indicar que ya existe la desesperación de los hermanos centroamericanos. Esto a raíz que no logran cruzar la frontera con México. Lo intentaron por el puente internacional Rodolfo Robles, pero fue imposible a pesar del diálogo que mantuvieron con autoridades. Esta es la única ruta que ellos pueden ingresar a México legalmente, presentando su documentación, aunque realizan la advertencia. El Instituto Guatemalteco de Migración, que es el único requisito, presentar su pasaporte de identificación, tal como lo solicitan también Migración Mexicana. Existe la desesperación. ¿Por qué lo decimos? Porque en los albergues los migrantes planifican desesperados, angustiados, con hambre, deshidratados los menores de edad. Algunos ya tomaron la opción por parte del Instituto Guatemalteco de Migración aceptar la recomendación de regresar a su hogar, de regresar a su tierra. Esto a través de los microbuses que están colocando y salieron en horas de la madrugada este día. Un promedio de 320 son los migrantes que han retornado a Honduras. De igual forma, han retornado salvadoreños y guatemaltecos que cruzaron la frontera ilegalmente el pasado sábado y manifestaron que fueron agredidos por parte de los federales de México. ¿Qué es lo que se espera? El panorama de estos migrantes es únicamente calmarse y continuar su lucha de poder llegar a los Estados Unidos. El gasto que han realizado, algunos prestaron por unirse a esta caravana y llegar a los Estados Unidos, pero se les es imposible tratar el sueño, el anhelado sueño americano. Esto a raíz que no se ha logrado determinar cuál será el futuro y poder ellos llegar hasta los Estados Unidos. La información que yo les puedo llevar desde este lugar, acá en Ayutla, San Marcos, nos mantendremos paso a paso, minuto a minuto, que den los migrantes salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y hondureños quienes luchan el sueño americano. Yo soy Marvin García y con imágenes de José Cotzajay yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin, gracias por la información. Termina la tarde, quédese con nosotros. Jefferson Beltrán en la noche tiene el tema de la violencia que se presentó en Colombia el día de ayer con las marchas y protestas en algunas ciudades del país. ¿Hubo un paro realmente o una amenaza a la tranquilidad ciudadana? Termina la tarde, comienza la noche. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.